Ruego a los espectadores de Rol Salvaje que acepten mi salutación a este nuevo vídeo de esta nueva serie sobre el rol objetivo o la escuela objetiva, que es la forma, la agenda de juego que a mí más me interesa y de la cual he escrito mucho, he hablado mucho y ahora tengo intención de grabar una serie de vídeos. No sé cuánto va a llevar, puede llevar muchísimo. De hecho, puede ser una serie ya eterna, en tanto que haya un interés por ella. A mí me apetece un poco hablar del asunto, así que como mínimo le daré unos cuantos vídeos y como es menester, traigo el primero que no va a hablar en sí del rol objetivo, sino de lo que de alguna forma no es el rol objetivo. Porque para hablar de esto yo creo que hay que sentar unas bases. Y la primera de las bases es que hablar de jugar al rol es muy amplio. Quizá hace unos años no existía la necesidad de establecer una clasificación, quizá ahora tampoco la haya, yo qué sé, pero de alguna forma yo creo que ahora hay más posibilidad de hacerlo dado que se observan formas de jugar muy diversas que quizá antes, pues no, yo qué sé, quizá ya estaban, pero no se les prestaba tanta atención. En este sentido, las clasificaciones son muy personales, muy subjetivas, depende mucho del criterio que utilicemos para clasificar y así se ha dado circunstancias en las cuales pues se ha levantado toda una subteoría o no sé, o forma de clasificar simplemente que no convence a todo el mundo, alcanza mayor o menor popularidad. Y entonces, evidentemente, lo que tengo que decir, así un poco al estilo de disclaimer, es que esta clasificación es la mía y está basada en mi experiencia como jugador, como árbitro a lo largo de un montón de jornadas, habiendo conociendo una cantidad pues, amplia de jugadores. También he observado otras partidas, me he entrevistado con muchísimas personas. Y bueno, creo que en parte es necesario establecer estos criterios en el conocimiento colectivo, que seguramente, bueno, pues ya tengamos, para alejar un poco esa forma de escribir y de hablar de cómo se juega el rol bien, es como yo digo, ¿no? Y a continuación establecer una serie de criterios que, no sé, que quizás solo se apliquen a unos intereses, a una agenda creativa o a una agenda expresiva o como quiera llamarse. Entonces, evidentemente, la clasificación que voy a dar, insisto, es personal y tiene la validez que alguien quiera darme. Entrando en harina, yo he observado, bueno, la forma más clásica de clasificar y que se ve mucho en las redes sociales y que a mí no me satisface en absoluto, es dividir entre lo que es indie y lo que es old school. Parece que a veces parece que los juegos estén entre esos dos máximos, entre esos dos en un solo eje y recorran ese eje en función de si son más de uno, más de otro, totalmente de uno o totalmente de otro. Creo que para empezar esto es incorrecto desde muchos puntos de vista. Para empezar, porque existen muchas más variables, de manera que no hablaríamos de un entorno unidimensional ni bidimensional, sino n-dimensional en función a estas variables, cómo las queramos colocar o establecer o que nos interese, ¿no? Porque, yo qué sé, podríamos hablar incluso de un interés educativo, de un interés incluso clínico en algunos sentidos, para algunos colectivos, de manera que no, que quedarnos en esa línea me parece que es un pelín empobrecedor. Aparte, muchas veces se habla de que los juegos en sí son narrativos o son old school o son lo que sea. Yo creo que no es exactamente el caso, sino que unos juegos van a ser mejores para unas agendas, para unas escuelas y otros no, pero a lo que se aplica es a las mesas de juego, a los jugadores, a los árbitros o narradores o máster o lo que sea. De manera que yo empiezo por decir que lo importante es pues que cada grupo, evidentemente sintiéndose a gusto y todo el asunto, tiene una forma de jugar al rol. De ahí que muchas veces pues surgen estas preguntas que dividen a los jugadores. Oye,
tú trampeas las tiradas, ¿no? Y ya en la forma de redacción, ya los que son pues de una agenda más narrativista te dicen, ¿cómo que trampear? Eso ya se está haciendo un juicio de valor, ¿no? Así que, pues, entrando en este terreno, voy a mantener en este vídeo mi ligera clasificación, voy a hablar un poquitín de cada escuela y ya en el siguiente ya me meteré con la introducción a la escuela objetiva. No tengo ni idea de cuánto va a llevar esto, pero bueno, allá voy. Esto, bueno, quiero decir que este asunto tengo escritos muchísimos artículos que en parte son mi base para estructurar ahora los vídeos. También tengo escritos algunos que no he publicado, que tenían interés de aparecer como quizá un libro independiente o una publicación que lo unificara todo. Y también algunas cosas que han aparecido en juegos en los que yo he participado. De manera que, pues, si alguien dice, oh, Berion, te estás volcando hacia YouTube, esto no es así, ¿de acuerdo? Estos contenidos, de alguna manera, están ya expuestos en otros sitios. Si, como digo, hay interés en una recopilación escrita, yo tendría ganas, la verdad. Pero, en fin, entrando en las escuelas que yo he visto estos años, en mi experiencia, teniendo en cuenta, además, que no no va a ser una clasificación disjunta de claramente todas son absolutamente distintas y dan lugar a la totalidad, en absoluto. Me voy a dejar mucho fuera y no son claramente distintas entre sí. Así que, dando comienzo, empiezo por decir la que yo considero la escuela minimalista, que se basa en esa máxima de que lo que importa de un sistema es que no moleste, ¿no? Es una que, curiosamente, lleva un tiempo sin oírse mucho. Pero yo recuerdo en 2014 o por ahí, 2013, que era como muy común, extremadamente común. Pues la idea era que los jugadores, incluyendo el máster, tuvieran una interacción apenas basada en reglas, sino pues eso, en un criterio común, que puede ser el máster, el que lo dicte, o simplemente pues un consenso de la mesa. La intención de todo esto es establecer una partida en la cual entre todos, normalmente de una historia común o no, pero que en cualquier caso, como digo, el sistema sea algo sencillo que los jugadores no sientan prácticamente que está ahí, no tenga que pensar absolutamente en ello. A mí, bueno, todo esto ya desde mi criterio a mí no es exactamente lo que me gusta. Sí creo que los sistemas tienen que ser lo más simple posibles para que se produzca para que se vuelvan lo más automáticos posibles, como quien se pone a conducir, al final no está pensando en cambiar de marcha, ¿no? Ni en pisar el acelerador, sino simplemente, pues, conduce, pues los sistemas deberían tender a esto. Pero incluso con los sistemas que son levemente complicados, pues si uno los juega un tiempo, acaban incluso entrando en esta tónica. Pero en fin, em, yo creo que los partidarios de esta escuela pues, se suelen recrear en impactantes historias, personajes trabajados, interpretaciones sofisticadas y óptimas, y la tengo asociada a jugadores de una cierta edad con muchas ocupaciones que ya no quieren estar leyéndose grandes volúmenes de juegos de rol con un sentido estratégico. Yo creo que en ese sentido, pues, para ser minimalista hace falta haber meditado sobre ello. Los jugadores jóvenes querrán normalmente sistemas con más detalle. Vamos, es mi opinión y mi observación sobre el juego de la escuela minimalista. Curiosamente, pues, hay como un subgrupo de la escuela minimalista que son los que intentan jugar al rol con personas no tanto ya jóvenes, podríamos decir adolescentes, sino incluso infantiles, que buscan del sistema que sea muy rápidamente entendible. En este sentido, pues se podría decir que si fuera cierto que una persona comienza siendo minimalista, luego lo deja y si eso podría volver después, ¿no? Como una apreciación así absolutamente personal. Esta es una de las escuelas que yo he observado. Por seguir en un orden que no tiene por qué tener nada en especial, yo clasifico lo que es conocido como narrativo, yo lo llamo escuela moderna, porque el concepto
dejarle el nombre de narrativo no me parece del todo justo, pero bueno, tampoco pasaría nada. Y pues diría que yo, por lo que se distingue, es porque se tiende a utilizar en la mesa mecánicas que regulan las interacciones entre el sistema y la propia narración, con el consenso definitivo del máster, si es que se da, y bueno, o de la mesa en conjunto. En este sentido, pues los juegos que tienden a gustar a los jugadores de esta escuela son estos que tienen los aspectos y gestión quizá de puntos relativos a estos aspectos, en los que la definición narrativa del personaje afecta a las mecánicas de juego. Mm, pues claro, o sea, ya os estáis dando cuenta de que todo el rato, a pesar de que al principio he renunciado a decir que los juegos puedan ser minimalistas o modernos o lo que sea, pues evidentemente al final unos son más útiles para otras escuelas que otros. Pero curiosamente, no tiene por qué ser cierto siempre. Y podemos encontrar jugadores que aplican conceptos mm, de esta escuela moderna, de querer tener sobre todo una narración fundamental. Podríamos decir que es una escuela muy dada al dirigismo o no, dependiendo absolutamente de cómo se lleve, incluso con juegos que son pues más de tirar dados, ¿no? Que luego lo trato. En este sentido, como digo, hay juegos que se prestan más, pero que la mesa evidentemente va a tener la última palabra. Un ejemplo así muy exagerado podría ser la escuela minimalista que he dicho, que se jugara con un juego que fuera sofisticado, pero aún así hubiera un único jugador en la mesa, que es el que controla principalmente el sistema, mientras que el resto se dejan llevar sin comprenderlo en absoluto o meterse en ello, ¿no? En ese sentido, ese jugador sería una parte del sistema y podría generar la abstracción al resto. Esto no quiere decir que sea normal, que sea buscado, pero puede llegar a producirse en algunas mesas. En la escuela moderna, pues podría pasar lo mismo, podría jugarse con el juego que fuera, pero por cierta lógica yo diría que los jugadores tienden a usar los sistemas estos que he citado. Los de la escuela moderna, los que suelen jugar así, desde mi punto de vista, pues suelen llamarse independientes o indies, debido a que esa modalidad de juego surgió de las tendencias independientes de la industria editorial hace tiempo. En la actualidad ya no se puede decir que esos sean juegos independientes, así que yo creo que la nomenclatura de llamarlos indies es incorrecto. Pero tampoco es que me preocupe mucho. Curiosamente, al igual que la frase esta de lo bueno de un sistema es que no se note, los jugadores indies o de la escuela moderna estaban más de moda hace unos años. Creo que actualmente se está hablando menos, pero bueno, también puede ser una percepción absolutamente personal. Y con esto dejo lugar a la tercera en esta exposición, que sería la, la que actualmente es considerada la opuesta a la narrativa o indie y que se suele llamar old school. Yo creo que el término old school se puede aplicar a muchas cosas y da lugar a malentendidos, así que yo creo que también es incorrecto llamarlo así. Yo lo llamo la escuela dadista, así en mi nomenclatura porque a mí me da la gana. ¿Por qué? Pues porque hace referencia a tirar dados. Al hecho de que, de alguna forma, un principio fundamental es que el dado es sagrado. Es que como cae, es como es. A los el resto de escuelas quizá les importa más la historia, les importa más que las cosas ocurran como han entendido que tienen que ocurrir, mientras que un miembro de la escuela old school está un poco más dispuesto a que a lo mejor los personajes caigan bajo un grupo de trasgos si es que tienen mala suerte o han ido donde no debían y que no tengan un final necesariamente épico, ni trágico, ni nada. En esta escuela, pues tradicionalmente los personajes limpian mazmorras, acaban con dragones, recogen el oro, la experiencia y se van a casa a coger otra misión en una taberna, ¿no? Así en este sentido, por hablar de una forma típica. Evidentemente los juegos que van a querer jugar estos jugadores pues van a tener que tener unos sistemas que sean divertidos en la forma de tirar los dados. Si resulta que no hay ninguna estrategia subyacente, va a ser difícil jugar a un juego dadista. O sea, jugar, perdón, a una agenda.
dadista. En este sentido, pues aquí sí que hay algunas exigencias más de juego. Así que, pues eso, vamos a necesitar un combate suficientemente profundo, tampoco algo sofisticado de la leche, demasiado detallista, porque en ese caso los jugadores acabarían agotados, no podrían realizar todos los combates que tienen que hacer. Y bueno, tiene que haber un sistema de progreso, porque si no, como que no hay el típico aliciente, sea el sistema de progreso que sea. De alguna forma creo que esta escuela es común, así que no creo que sea necesario que me enrolle demasiado en ella. Y bueno, pues seguramente todos conocéis alguna partida así. Paso a la siguiente, que yo la llamo la escuela épica, que se lía un poco con las anteriores, se puede mezclar, claramente. Y el objetivo, el interés principal de los jugadores de este estilo es participar en una historia en la que los personajes progresen hasta alcanzar logros tremendamente trascendentes en su mundo. De manera que pues, se pretenden unos climas narrativos descomunalmente fuertes. Se puede jugar de muchas formas la escuela épica, pero se diferencia de los objetivos de la lista en que los jugadores, los personajes, no deben caer en objetivos menores, no deben caer contra los trasgos, sino que debe ser todo extremadamente épico y muy exagerado. Entonces, el sistema debe proveer de una forma de progreso bastante claro para que los jugadores se flipen adecuadamente, que los efectos del poder sean muy perceptibles y que así pues pues no caigan contra criaturas menores. De alguna forma se puede confundir con otras, de hecho se puede mezclar con otras, pero si nos imaginamos escenas de cine muy pulp, estilo yo que sé, Star Wars, Señor de los Anillos, cosas de este estilo, o de videojuegos como Final Fantasy, cosas así, pues estamos hablando de ese tipo de historia, de ese tipo de juego, de ese tipo de campaña, en el que se tiene que... O sea, concluirá, si es que concluye, con un punto muy álgido, muy impresionante. Evidentemente, pues... en cierto sentido, ayuda mucho los entornos ambientales en los que la magia es muy funcional, muy exagerada y da lugar a expresiones muy evidentes. Y por el contrario, lo que sean mundos más realistas no se van a prestar tanto normalmente. Digo normalmente, todo puede ser a la escuela épica. No obstante, se puede hacer con cualquier cosa simplemente añadiéndole un tono muy pulp. Pero bueno, quizá debería haber incluido una escuela pulp, ¿no? Pero bueno, yo creo que de alguna forma sería esta. Otra escuela que he observado menor con respecto a a las anteriores, porque yo diría que que las anteriores son grandes. Es de alguna forma, entre una combinación de las cuatro, ¿no? Se podría encontrar a muchos de los jugadores. La siguiente que os traigo, que es la escuela histórica, es como hacer recreacionismo, pero en la mesa. Entonces, lo que se busca es entender un periodo cultural de una forma muy clara, muy evidente y respetar el realismo histórico de manera que el mundo sea lo que tiene que ser y nada más. Mm, Curiosamente, pues las personas que suelen preferir esta escuela, esta forma de jugar, yo los tengo asociados a unos cuantos historiadores que conozco y que les gusta esto. No obstante, en mi experiencia personal y quizá absolutamente sesgada, estas personas tienden a ser, de alguna forma, muy de letras y abominar de los sistemas que tienen una presencia numérica. Así que, en cierto sentido, los tengo un pelín asociados a juegos de rol que también usan los de la escuela minimalista. Como he dicho, esto no era una clasificación disjunta. Por ejemplo, otro ejemplo de escuela que he visto mucho y que no es en absoluto disjunta con las demás es la experimental. Que lo que buscan estos jugadores pues es experimentar todas las opciones de los juegos de rol. Lo cual, ojo, no me estoy refiriendo únicamente a sistemas, porque no iba de eso,
sino a experiencias en sí mismo, que pueden ser vivencias como las que efectivamente se viven en las distintas partidas de rol. Los jugadores de este tipo son muy variados, conozco bastantes, pero efectivamente también se suele dar que les gusta coger cada juego y jugarlo también para conocerlo. Les gusta mucho asistir a jornadas, leen muchos manuales, como he dicho, van a jornadas, también organizan partidas en internet. Y bueno, en parte creo que el encanto de esta experiencia, de esta forma experimental de juego, es la capacidad de conocer muchas personas diferentes con mecánicas increíbles. Por ejemplo, yo qué sé, me consta que el poderoso Chrome, amigo personal y, y jefe del canal homónimo, pues es un exponente fuerte de esta escuela porque lo prueba todo en un momento u otro. Luego le gustan más unas cosas, otras menos, y lo expone siempre con su criterio. Pero bueno, yo creo que le gusta bastante obrar de esta forma. He conocido muchos jugadores de estilo experimental porque voy mucho por jornadas. De manera que particularmente muchos han jugado conmigo por conocer algo más y tener una vivencia nueva. Y finalmente, pues, como digo, esta es una clasificación personal, habrá más escuelas, cada cual tendrá su punto de vista. Pero el propósito de esta serie no es tanto hablar de esas formas de jugar, lo cual puede dar lugar a otros vídeos, pero no soy fundamentalmente experto en ninguna de ellas. En la que sí me he prodigado más, pues es en la escuela objetiva, que para mí es de la que quiero hablar, de la que va a ir esta serie de vídeos, y que como tal solo voy a dar un levísimo esbozo a lo que es, porque evidentemente luego en un segundo vídeo haré un esbozo mayor y luego ya lo iré detallando en vídeos sucesivos. En la escuela objetiva, lo fundamental, bueno, fundamental, tendemos a pensar que el máster es más bien un árbitro que debe ser muy honesto, no guiar a los jugadores hacia una trama, nada en particular, sino aplicar un sistema y un ambiente y una serie de personajes de la forma más objetiva posible para que los jugadores ya hagan lo que les parezca en ese entorno abierto. En este sentido, pues la escuela objetiva es quizá uno de los máximos exponentes de libertad extrema en los personajes de los jugadores. En ese sentido, pues a lo mejor alguien está pensando en el concepto sandbox, cual no tiene por qué ser exacto, quizá podría haber incluido en esta clasificación el concepto del sandbox como algo en sí mismo, pero el sandbox efectivamente puede ser una forma, puede entenderse como una forma de la escuela objetiva, cosa que si eso pues ya incluiré en un vídeo. Em, para jugar de forma objetiva normalmente nos sirve cualquier sistema, que tienen que ser relativamente claros, no dejar lugar a segundas interpretaciones, no generar dudas ni en los jugadores ni en el árbitro, y que, bueno, deben tener, desde mi punto de vista, una estadística comedida para que los jugadores se entiendan bien lo que puede pasar si toman una u otra opción y de esta forma pues puedan tener cierta anticipación. Pero como digo, esto es una introducción muy breve a lo que es mi visión de la escuela objetiva que ya iré desmenuzando en siguientes vídeos. Y como pues este ya lleva un ratito y ya he hablado un poquito de cada una de estas escuelas, pues por ahora voy a concluir y voy a preparar el siguiente vídeo que lo publicaré la semana que viene seguramente, que ya será la introducción al rol objetivo. Hasta entonces, pues ruego a los espectadores de Rol Salvaje que acepten mi despedida.